encuentro con nuestra lengua. Bueno, le damos la más cordial bienvenida a Andrés Ramírez, un escritor que hace vida en Carabobo, nacido en Mérida del año 1990, y por supuesto incursiona en lo que es en el mundo de la escritura a través de su primera novela, una saga titulada 16 prodigios. Entonces, bueno, fue el año pasado, fue invitado de la FILUC, nuestra Feria Internacional del Libro de la Universidad, y que bueno, hoy nos va a brindar su parte de conocimiento para decirnos cómo se escribe un libro de ficción. ¿Ok? Entonces, bueno, estamos abiertos a todo y bueno, bienvenidos, Andrés, cuando gustes. Vale, Carlos, bueno, muchísimas gracias hasta aquí por la invitación, por esta actividad que me emociona muchísimo. Primera vez que uso Zoom, así que si en un dado caso suelo equivocarme, manipular algún comando que no sea el requerido, bueno, pediré de tu apoyo. Y bueno, gracias a todos los que me escuchan, los que me ven. Gracias por estar acá presente y bueno, vamos a comenzar. Como muy bien dijo Carlos, mi nombre es Andrés Ramírez, soy, aparte de esto, de ser escritor, soy licenciado de Administración Comercial, egresado de la Universidad de Carabobo. Aparte también soy jefe de tropa del movimiento Escado acá en Carabobo, el grupo Escado Aquarius. También soy sensei, practico karate, cinta negra desde hace 12 años que practico karate y bueno, una de mis pasiones que ha sido desde muy joven, que ha sido la escritura y a partir del año 2020 fue que comencé en este mundo de la literatura, lo que se refiere a la autopublicación de libros de ciencia ficción y fantasía, que son los géneros que más me gustan. Y bueno, desde el 2020 para acá he tenido la oportunidad de ser invitado en distintos medios de comunicación, llámese radio, televisión, periódico, y también participación en distintos eventos a nivel regional y nacional, y también la Feria del Libro de la Universidad de Carabobo, que participé en el 2022, si mal no recuerdo. Y bueno, el día de hoy vamos a conversar un poquito con este taller titulado ¿Cómo se escribe su primer libro de ciencia ficción? Carlitos, si puedes colocar por favor el documento en pantalla para que todos lo puedan ver e ir pasando lámina en lámina. Ok, pasamos a la siguiente. Eso es lo que acabo de decir yo ahorita. Yo te digo cuando pases al siguiente. A la siguiente lámina. Ok, ahí, déjala ahí un momentico. Para hablar un poco también de los libros que he escrito hasta ahora, la trilogía 16 Prodigios fue publicada en el año 2020 y 2021, conformada por tres partes: 16 Prodigios Némesis, Analexis y Catarsis, una trilogía que fue escrita en el año 2011 y con el pasar del tiempo fui puliendo, fue editando. Todo fue literalmente de forma autodidacta, aprendiendo de cero, literalmente a cómo escribir un libro. Y fue en el 2020 cuando di el salto para autopublicar mi saga, que actualmente está disponible tanto en su primera edición como segunda edición acá en Venezuela. En tres librerías acá en Carabobo están disponibles: en Rincón de la Luz, que queda en Aguanagua; Cosmolibros, que queda en el Centro Comercial La Galería; y la librería Booksly, que se encuentra actualmente en Prevo, Café Booksly. También está disponible para aquellos que quieran leer o que vivan fuera de Venezuela en la página de Autores Editores y en Amazon. Pasamos ahora a la siguiente lámina. Ok, parte también de la experiencia que he tenido en tan pocos años con los libros. He sido invitado también en el Diario Carabobeño, Diario Notitarde, la página digital Todos Ahora, World Center Radio y Ecovisión. También he participado en distintos eventos de la comunidad geek acá en Carabobo, llámese NitroToon, Geek Fest, Kizune Fest. También fui invitado especial en la Caracas Comic Con del año 2022 y también mi participación, como ya lo había mencionado antes, en la Feria del Libro de la Universidad de Carabobo del año 2022. Pasamos a la siguiente. La siguiente lámina. Vamos a poner un momentico ahí. Una fotico con mis lectores. Y entonces ahora se preguntarán ustedes qué tiene que ver todo esto, toda esta charla con aprender a escribir un libro. Todo libro se comienza desde un inicio
y parte de ese inicio es el que yo les acabo de comentar. Y de hoy vamos a hablar un poquito de eso, de cómo comenzar a escribir con varios consejitos, ciertos tips importantes que aquellas personas que todavía no han tomado ese paso de aventurarse en este mundo de la literatura, de plasmar una historia, de hablar sobre personajes, crear mundos ficticios y cómo construir realmente una trama que sea interesante para el lector, eso es importante, cómo hacerlo. Obvio, no existe una norma, o sea, simplemente estos son consejos que cualquier persona puede aplicar en su vida, está en todo su derecho de aplicar los mismos consejos que ustedes aprendan de otras personas, pero yo tengo 8 tips, pasamos a la siguiente lámina, 8 tips que les van a ayudar a ir plasmando esas ideas que tienen en la mente para que puedan escribir su libro de ficción. Apoyo también para indicarles que lo que se refiere a la ficción, que es algo completamente alejado de la realidad, si lo enfocamos en la ciencia ficción o el género de fantasía, son los géneros, digamos, bastante lucrativos en el mundo de las editoriales, porque son los libros que, digamos, están hechos para una masa bastante juvenil adulta. Y principalmente porque como yo soy fanático del cine, me encanta esos géneros, decidí incursionar en ese aspecto, en la parte de los libros. Pasamos ahora a la siguiente lámina. Ok. Consejo número 1. Fórmate. Cuando se refiere a formarse no quiere decir de que tienes que ir a una universidad o hacer un curso, de que cursos para escribir, para aprender a escribir. Hay muchos cursos, talleres, simposios que te pueden enseñar lo básico, pero realmente, como les dije, no hay una norma en sí. Lo importante de formarse como escritor va mucho de la mano de la pasión, de qué tanto te apasiona el proyecto que tú quieres plasmar en letras. Como muy bien dice la lámina, dice, ser escritor es una de las profesiones más difíciles que existen en el mundo. Parte del éxito profesional y comercial que puede tener un autor va de la mano con su proceso de formación. Existen escritores que tienen un talento descomunal innato y que han fomentado con la lectura cientos de libros. Hoy en día el sector editorial está cambiando tan rápido que no basta que un autor escriba correctamente, sino que también el género o la historia que escriba sea única. Hay muchos escritores a nivel mundial, pero no todos van a escribir como tú lo haces. Pasamos a la siguiente lámina. Aparte del consejo número 1 también es que es importante leer, hay que leer muchísimo, eso nos ayuda bastante a cómo darle forma, como ir colocando como un esqueleto a ese cuerpo que tú estás formando, donde te puedes dar cuenta cómo están escritas las oraciones, cómo se separan los párrafos, si habla un personaje como si fuera narrador omnisciente o si fuera un narrador protagonista, todas esas cosas nos ayudan muchísimo cuando leemos historias, es importante nutrirnos con eso, leer bastante. Yo admito que fui una persona que era muy renuente a leer, muy pocas veces un libro me llamaba muchísimo la atención y siempre decía que, bueno, yo voy a escribir un libro que a mí me encantaría leer. Y parte de ese aprendizaje que fui teniendo en el transcurso del tiempo fue que, aunque fui muy de golpe, sinceramente fui muy de golpe a lo que se refiere a la escritura, me di muchas cosas que hay ciertas reglas que uno que tiene que conocer y esas reglas las conoces cuando tú lees bastante los libros y lees autores que te gusten y que no solamente sean los clásicos, puedes enfocarte mucho en los clásicos, pero es importante que leas las historias que te gusten y que te llamen la atención a ti. Consejo número 2, darle forma a tu obra. Uno de los errores más típicos que cometen los escritores noveles es que se sientan delante del ordenador y empiezan a teclear sin ninguna estructura y sin apoyarse. Antes de ponerte a escribir, es importante que crees un esquema de tu obra, incluyendo la información de lo que vayas a plasmar en ella. Llámese línea de tiempo, llámese las ubicaciones donde ocurren las escenas, los personajes que van a aparecer en cada uno de los siguientes capítulos y cómo tú vas a transformar toda esa idea que tú tienes en la mente y lo vas a esquematizar o lo vas a planificar digamos que en una especie de cronograma de escritura, un planograma o ciertos elementos que tú sientes que te sea más cómodo para que al momento de que cuando tú lo vayas a escribir no se te pase, tengas un apoyo a la mano y te vayas guiando de él. Por eso es importante darle forma a esa obra. Pasamos a la siguiente lámina. ¿Okay? Consejo número 3, los protagonistas. Ellos son el ancla de la historia.
toda persona que ha leído algún momento algún libro siempre ha sentido empatía por ciertos personajes. Aquí, por ejemplo, un caso muy particular, El Señor de los Anillos, todo el mundo conoce quién es Gandalf, todo el mundo conoce quién es Frodo, y la travesía que tuvo que pasar para destruir el Anillo Único. Eso puede ser un ejemplo muy palpable de cómo un personaje puede ser tan significativo por muchos años que pasan desde que se escribió el libro. Y de ese ejemplo hay muchísimos más, pero es importante que la persona que está comenzando deba tener bien en claro qué quiere contar y cómo va a hablar ese protagonista. Son el ingrediente principal en la historia y es importante trabajar mucho de ellos, sobre todo cuando los describes de forma física, emocional, cómo hablan, cómo interactúan con otros personajes, cómo reaccionan a ciertos eventos en la historia y cómo afrontan esas adversidades para salir victoriosas en su aventura o en dado caso de aquellos que les gusta escribir historias tristes, cómo termina ese final agridulce. Así que es importante que todo lo que tú tengas en mente en ese personaje lo plasmes muy bien porque va a ser el ancla que te va a ayudar a que el lector sienta empatía con ese personaje. Me ha pasado, por ejemplo, en 16 Prohibido que las personas sienten empatía por el villano, cosa que es un poco extraña, pero me da mucha risa porque es un villano literalmente que en el cual uno no se puede tener empatía, pero tienen cierta como que gusto y que, bueno, está haciendo lo que puede por lograr su objetivo y realmente es muy buena en eso, aunque sus métodos son poco prácticos y para nada humanos, por así decirlo. Pasamos ahora a la siguiente lámina, que sería el consejo número 4, una historia atrapante. ¿Okay? Para que el lector siga pasando las páginas y continúe involucrado en la lectura, es necesario que la técnica del enganche sea muy bien aplicada. ¿Qué es la técnica del enganche? No sé si ustedes, por ejemplo, se han dado cuenta en las series de televisión, que eso lo usan muchísimo, cuando el episodio está por terminar, siempre dejan un cliffhanger, que eso es como decir el enganche, que resulta acontece que cierto personaje no se murió, o cierto personaje tiene una hija con una esposa que no sabía que tenía, o ciertas cosas que te van a motivar a ti, concha, ¿qué va a pasar en el siguiente capítulo? Eso lo usan mucho las series y en los libros se usa demasiado. Obvio, tú puedes usarlo de una forma muy comedida, pero tampoco puedes abusar de ella porque vas a sentir de que estás engañando siempre al lector, obligándola a pasar las páginas, siempre y cuando tengas algo importante que decir en cada capítulo que tú vayas a contar. Por eso es importante este consejo, de que tu historia, si radica mucho en los géneros que les estoy comentando, de ciencia ficción o fantasía, sea interesante. Hay muchas historias que utilizan muchos tropos. Tropos son cosas que ocurren muy seguido en ciertos géneros que se pueden tornar clichés. Por ejemplo, el género romántico de las personas que se odian y al final terminan amándose, pero se terminan separadas. Ese puede ser un tropo, puede ser un cliché, pero ahí es donde tú intervienes con tu creatividad, con tu forma de ser, con esas características que tú quieres implementarle a tu personaje para que sea algo distinto, un personaje diferente. Y así la historia sea atrapante independientemente del género que tú escribas. Por eso es importante que atrapes al lector. Cuando tú lo tienes ahí con el libro, lo tienes acá pasando página tras página, no suelta el libro, eso es lo que tú tienes que lograr. Pero para lograrlo tienes que escribir desde el fondo esa historia que tiene que ser atrapante. Desde el final, que conozcas cómo va a terminar esa historia hasta lo que va en el medio y en el principio. Todo eso es un engrane, todo eso es un círculo y el círculo tiene que conectar al final para que ese libro, cuando la persona lo suelte, diga, mira, fue una muy buena lectura, se la voy a recomendar a otra persona, empieza el boca a boca, empieza a decir la gente, mira, esto de verdad es interesante, me está gustando mucho, porque la historia atrapa. Pasamos ahora a la siguiente lámina, para el consejo número 5. Es un término en inglés que significa world building o construcción de mundo. Esto se aplica de lleno, muy de lleno en la ciencia ficción y en la fantasía. Llámese Harry Potter, lo que hizo J.K. Rowling al describir el mundo mágico, o llámese Frank Herbert, el autor de Dune, que por cierto ahorita va a salir la segunda parte de la película, pero yo me leí el libro, es un libro bastante denso. Es un libro que tiene política, tiene religión, tiene base científica, cuenta un mensaje ecologista y está tan bien construido que literalmente es uno de los libros insignia en el género de ciencia ficción. Así como lo es El Señor de los Anillos para la fantasía, Dune de Frank Herbert es para la ciencia ficción. Y es importante que cuando tú vas a entrarte en este mundo, sepas cómo describirlo, que no sea una descripción banal de ese mundo como tal, que sea interesante, que sea intrigante, que sea novedoso.
Todo lo novedoso realmente llama la atención, sobre todo si alguien que está acostumbrado a leer ese tipo de género. Como les dije anteriormente, o sea, tu historia tiene que ser única desde el principio, buscar si esto es algo, un tema en común que tienen las historias que a mí me gustan escribir, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a aportar yo para que el mundo que estoy describiendo sea distinto a lo que ha pasado? Sea una nación en guerra, un bosque encantado, un multiverso, sin un correcto uso de world building, la imaginación del lector y por ende su interés en continuar la historia se quedará menos. Pasamos ahora al consejo número 6, siguiente lámina. Consejo importantísimo para aquellos que están comenzando y que nunca en su vida han escrito un libro. Sepan que el mejor momento para escribir es el que tú dispones para hacerlo. Yo por lo menos soy una persona nocturna, me encanta escribir de noche. Siento que las ideas se me ocurren de repente y en el transcurso del día lo que hago es plasmarlo en papel y al momento de sentarme frente a la computadora lo escribo. Pero tengan en cuenta que nadie los va a presionar para que terminen su historia, porque eso se tiene que compenetrar muy bien, tomarse el tiempo necesario y sobre todo si es un primer libro. Entonces la profesión de un autor es bastante importante, literalmente una vocación. Y debes tener muchísima paciencia para que tú puedas plasmar lo que tú quieras contar en esa historia en un tiempo comedido. Por ejemplo, el último libro que escribí, que se llama Nolan en la Tierra de Nadie, es un libro de ciencia ficción y fantasía. Va como una mezcla del libro de Ready Player One de Ernest Cline, la película El origen de Christopher Nolan en Venezuela. Imagínense toda esa mezcla de tramas interesantes que se pueden aplicar en el mundo y plasmarlo en un libro. Obviamente, a mí me tomó 1 año y 6 meses terminar el libro. Casualmente ahorita estoy en proceso de edición. O sea, terminé de escribir el manuscrito y lo dejé descansando por 6 meses y luego comencé a editarlo, a corregirlo. Entonces es importante que sepan de que no tienen por qué presionarse para terminar el libro. Eso sí, no lo abandonen. Es importante. La escritura es como un músculo. Si ustedes dejan de usar ese músculo, se atrofia. Pasamos ahora a la siguiente página. Consejo número 7, que es el que casualmente les acabo de comentar, de corregir tu manuscrito. Y es una de las partes más importantes porque ahí es donde encontramos esos detallitos, sean errores de la trama, errores ortográficos, ciertos elementos que posiblemente estén de más en la historia y lo que hagan es entorpecer la lectura. Esa parte importante tenerla en cuenta al momento que vayas a corregir tu manuscrito. Es importante que cuando termines el libro, deja pasar algunas semanas. Yo por lo menos yo lo dejo ciertos meses. Me pongo a leer otros libros y ya cuando, ok, ahora sí me voy a comenzar a corregir mi libro, voy a tomarme mi tiempo para editarlo y así al momento que vuelvas a retomar ese libro que estuviste todo este tiempo escribiendo, vas a sentirlo más fresco, vas a sentir las ideas más neutras y así podrás corregirlo de una manera más tranquila y sana. Así que es importante que la trama sea verosímil desde el capítulo 1 hasta el final. Pasamos ahora a la siguiente lámina, número 8. Este consejito realmente no es un sine qua non. O sea, cuando tú escribes un libro, ya el hecho de terminarlo, el libro te pertenece. Pero nunca está de más en que puedas protegerlo de cierta manera. Entonces, el momento cuando tú termines de escribir tu libro, es importante que lo registres, que quede constancia de que tú eres el autor de esa obra. Acá en Venezuela se realiza por la página del CENAL, que es el Centro Nacional del Libro. Al momento que ya tú termines tu libro y quieras, por ejemplo, sacarle el ICBN, que es el código donde aparece el código de barras de todos los libros, el ICBN tú lo registras en el CENAL y ahí digamos que tienes como una especie de comprobante de tu registro del libro. También está lo que se refiere al depósito legal, que es cuando tú dejas ciertos ejemplares en la biblioteca municipal en la biblioteca regional de tu estado, disculpe, y ahí queda constancia de que ese libro lo escribiste tú. Y si en caso tal quieras, yo todavía no lo he hecho, pero en caso tal de que si tú quieras proteger tu obra con derechos de autor, eso lo puedes hacer también por el SAPI, que es donde se hace el registro de propiedad intelectual de tu país. Eso se usa mucho más que todo en la música y en el cine. Pero en el libro no es una condición sine qua non, como les dije, de que tengan que registrar los derechos de autor. Como les digo, ya el hecho de que tú terminaste ese libro, ya de por sí te pertenece. De que te plagien el libro, tiene que ser un libro muy bueno, extremadamente popular, que todo el mundo lo tenga pirateado en PDF para que alguien quiera literalmente hacer una copia calcada de este libro y cosas de eso. Realmente, siendo sincero, no pasa. Y esperemos que nunca pase. Ok, pasamos a la siguiente lámina.
Ahora vamos a ampliar nuestra mente con un poco de literatura creativa. ¿Okay? Pasamos a la siguiente. Aquí les dejo una frase de Mario Benedetti, que fue un escritor y poeta uruguayo, que dice: la perfección es una pulida de colección de errores. Repito nuevamente, disculpe si me enredé. La perfección es una pulida colección de errores. Casualmente mencionando esto, aquí les voy a mostrar, aprovechando que estamos acá en la charla por Zoom, este cuadernito que ustedes ven acá. Este cuadernito lo tenía yo cuando estudiaba en la Universidad de Carabobo, cuando estudiaba en FASE, estudiando administración, y estaba en el tercer semestre. Yo tenía muchos bloques libres en los cuales yo tenía que, digamos, buscar un tiempo disponible para matarlo, por así decirlo, porque estaba aburrido, no quería estudiar, y tenía esa idea en la mente de, concha, qué calidad sería escribir un libro basado en la idea que yo tengo. Y literalmente, en este cuadro que ustedes ven acá, que está todo viejito, que literalmente es como una reliquia, ahí se ve. Yo lo escribí a mano a partir del 2011. Y cuando llegué a la mitad del libro me di cuenta, hijo, esto no lo puedes hacer a mano, tienes que pasarlo a computadora. Tanto así que me ayudó muchísimo, y ahí es cuando les digo lo que se refiere a la planificación. Sé que por la luz no se ve mucho, pero acá yo llevaba mi registro de la escritura, los días que yo escribía, qué capítulos escribía. Aquí, por ejemplo, tenía la parte que iba a escribir en cada capítulo. Todo eso lo iba plasmando en papel y luego a la computadora. Aquí es donde me di cuenta cuántos errores estaba cometiendo, porque muchos escritores lo hacen de distintas maneras. Pero lo que quiero llegar es que ustedes tienen que buscar la manera más cómoda para ustedes en que puedan escribir ese libro. Pasamos a la siguiente lámina. Antes de lograr lo inalcanzable, antes de celebrar tu victoria, antes de teclear el punto final de tu novela, primero asegúrate de hacer feliz. Pasamos a la siguiente lámina. Vamos a hacer feliz. ¿A quién vamos a hacer feliz? Al niñito que llevamos dentro. Exactamente. Esa persona que siempre desde el principio soñó con ser un cuentacuentos, un historiador, un autor, un escritor, como quieran llamarle actualmente, en el cual todas esas ideas, sueños, pensamientos, los puedan descargar en un libro que pueda llegar a alguien más, que el momento que alguien lo lea se contemple de esa imaginación, siente empatía con tus personajes y realmente le quede la historia. Por eso es importante soñar siempre con los ojos abiertos. Es importante siempre eso, porque el primer lector al que tienes que satisfacer es a ti mismo. Pasamos a la siguiente lámina. Comenzamos acá con ciertos conceptos básicos que tenemos que manejar en lo que se refiere al argumento, de qué trata el argumento y qué es la trama. El argumento no es más que la historia que cuenta tu libro. De eso es lo que se trata la novela. Tampoco lo confundan con la sinopsis, porque la sinopsis es un argumento un poco más detallado de lo que va en la trama. Hay muchas personas que suelen tener la costumbre de hacer spoiler en sus argumentos, pero realmente tienes que contarles la base de qué trata, qué es lo que quieres contar, de eso se trata el argumento. Pasamos a la siguiente lámina. La trama. La trama es la unión de los componentes de una novela, como el argumento, que acabamos de mencionar, los capítulos, las escenas, entre otros. Ahí aplica también el world building, la participación de los personajes y cómo vas a narrar esa historia, con qué narrador lo vas a usar. De eso vamos a ir hablando poco a poco. Pasamos a la siguiente lámina. Hay un ejemplo que les coloqué en esta siguiente lámina, que es una escaleta. Para aquellos que no saben, una escaleta es una herramienta gráfica en la cual me permite a mí plasmar lo que yo quiero contar en ese capítulo de una forma más visual y, digamos, que ayudarme a mí mismo a ir al grano. O sea, que quiero contar en ese capítulo. Como pueden ver en la imagen, dice capítulo 1, escena tal, personaje y descripción. Escena, encuentro en el parque, personajes, María y Pedro. Descripción, María se encuentra en los bancos esperando por su novio, Pedro llega tarde y se disculpa por haber peleado. La siguiente, en la parte de abajo, dice, escena, salida del cine, Pedro. Indiferente por haber decepcionado a su novia, Pedro se dirige al cine a ver una película, El Son. Entonces, eso es lo básico, eso es lo que cuenta la historia. Pero tú, ahorita que me estás viendo, que me estás escuchando, tú vas a plasmar esa historia, sea con una narración en primera persona, llámese, por ejemplo, María, que es la protagonista, que está hablando de que porque Pedro está tan imbécil, disculpen la expresión, siendo novios porque él no la trata como espera que adelante, o un dado caso que sea un narrador omnisciente que simplemente ve el hecho, cómo ocurren las cosas, y narra según lo que está observando.
y aparecen los diálogos de los personajes expresando sus opiniones y diciendo sus barbaridades o como quieran llamar. Es una forma bastante sencilla de cómo plasmar esa historia, mediante el uso de una escaleta. Pasamos a la siguiente imagen. Es una imagen bastante importante que me sirvió muchísimo a mí para el último libro que escribí, que es el monomito. El monomito, también conocido como el viaje del héroe, es un término acuñado por Joseph Campbell para definir el modelo de los relatos épicos. Pasamos al siguiente. ¿Ok? Parte de estas láminas que yo utilizo, las he utilizado en ciertos talleres donde las personas que tengo al frente, obviamente en persona, les digo que mencionen un ejemplo de una película, una serie o un libro donde se pueda aplicar el ejemplo del periplo del héroe. Yo por lo Y lo menos pueden siempre escribir voy en el chat. adelante. Dime. Ellos lo pueden escribir en el chat. Ah, en el chat. Ah, buenísimo. Claro, bueno, y yo, yo hablando y hablando y yo no he leído el chat. ¿Qué han dicho por aquí? Ah, ok, perfecto. Bueno, lo pueden dejar en el chat, claro, no hay problema. Que puedan mencionar un ejemplo del monomito. El ejemplo que quería mencionar es o sea, Señor de los Anillos. Fácil, sencillo. O, por ejemplo, El Hobbit. En El Hobbit, que el protagonista es Bilbo Bolsón, está muy cómodo y seguro en la comarca, dentro de su casa, sin nadie que lo moleste, y de repente llega este hombre con su chiva larga y su sombrero picudo y lo invita a una aventura. Es Gandalf, obviamente. Y ahí es donde se puede aplicar el ejemplo del monomito, donde ustedes, si quieren contar la historia de ciertos personajes, ese personaje comienza, exactamente, la Odisea es un muy buen ejemplo. Ese personaje que comienza la historia, al momento de cruzar el umbral, al momento de salir de su casa, ya se va a poner a prueba en ciertas circunstancias, viendo un mundo completamente diferente al que él tenía pensado. Si siguen viendo la imagen, aparece que en medio de la historia aparece lo que es la revelación o el abismo, donde el protagonista de la historia cae en su punto más bajo en el viaje, donde ahí es donde se da cuenta que todo su esfuerzo posiblemente haya sido en vano o haya sido necesario de que pasara por todas esas circunstancias, todos esos escollos para que se diera cuenta de su verdadero potencial. Y ahí es donde continúa la historia y pasa de la transformación a la expiación, donde ese personaje ya no es la misma que salió al principio del libro. Y cuando termina la historia, completa el ciclo, se da cuenta que, vuelvo y repito, no es la misma persona que inició en la historia. Es un ejemplo bastante importante que pueden utilizar en lo que se refiere a libros de aventuras, de ciencia ficción, de fantasía. En género de romance también se puede aplicar, en todos los géneros se puede aplicar lo que se refiere al periplo del héroe. Ahí es donde entra la creatividad de cada uno de ustedes en cómo hacer diferente esa historia que ustedes quieran contar. Pasamos a la siguiente. La Vuelta al Mundo de Julio Verne. Sí. Clásico, esos son buenos. Hay un clásico, por ejemplo, que es de H.G. Wells, de La Máquina del Tiempo. Me gustó muchísimo, no solamente porque se radica mucho en los científicos, es un libro muy viejito, aquí lo tengo por cierto. A ver si lo encuentro por acá. Aquí está. Aquí está. H.G. Wells, La Máquina del Tiempo. Este también puede ser un ejemplo del periplo del héroe, donde el señor que vive en el siglo XIX, XVIII, creo, viaja al tiempo y se encuentra con una civilización completamente diferente a la que él estaba acostumbrado. Y cuando regresa nuevamente a su mundo, es una persona completamente diferente. Ok, regresamos acá, regresando a la trama, parte de hablar sobre el argumento, cómo estructurarlo y darle línea de tiempo a esa historia, también es igual de importante hablar sobre los personajes, quiénes son en realidad, cuáles son los protagonistas de su libro y cómo plasmarlos en el libro. Pasamos a la siguiente lámina. Acá menciono el ejemplo de Elena. Elena es una niña, personaje de 16 prodigios, ahí como tal en esa ficha de personajes. Si ustedes tienen muchos personajes que van a participar en su historia, es importante que sepan cómo describirlos y también saber diferenciarlos del resto. No todos tus personajes van a hablar como tú. Cada uno tiene que tener una voz propia, una imagen propia y una personalidad distinta para que haga que tu historia sea bastante enriquecedora. Bueno, Elena, que es una niña, aquí coloqué, tiene 8 años, si quieren colocarle su cumpleaños pueden colocarlo, cómo es su descripción física,
cómo es su personalidad, cómo actúa con los personajes principales y cuál es su arco dramático. O sea, cuál es la relevancia de ese personaje que yo quiero incluir en la historia y qué va a aportar a mi historia. Es importante que cuando lo plasmen en el libro, ¿ok? Sepa que ese personaje tiene algo que ver o algo que hacer en dicha historia. Entonces, aquí está. Aquí la ven. Pasamos a la siguiente lámina. Es que siempre me enfoqué mucho con los narradores, porque los narradores son, o sea, más que relevantes, muy importantes para esa historia que tú vas a contar. Y hay dos que usualmente se usan en este tipo de género, sobre todo el de primera persona y narrador de tercera persona. Narrador en primera persona, que es el narrador protagonista, por ejemplo, les puedo mencionar Los Juegos del Hambre. Katniss es quien narra el libro, narra toda su travesía a través de la saga, y en sí ella es quien está contando la historia. Ahí se tomaría en cuenta como si fuera un narrador protagonista, quien sería en primera persona. Y el narrador en tercera persona, que es el otro que se suele usar mucho en este tipo de libros, está el omnisciente y el excipiente, que muy poco se usa. Pero el omnisciente es como una especie de Dios. Literalmente él ve todo, sabe qué piensan tus personajes, siempre tiende como a hacer spoilers de lo que pronto pueda pasar más adelante en los siguientes capítulos. Sabe cosas que ciertos personajes no conocen, sino que hasta los mismos personajes lo revelan y ahí es cuando se dan cuenta de ciertas cosas que pensaban omitir. Esos son los que usan más. Yo les recomendaría el que más se adapten a la historia que ustedes quieren contar. Yo todavía no me he atrevido a usar narrador en primera persona, me lo estoy guardando para un libro más adelante. De los 7 que ya he escrito hasta ahora, he hecho como ciertos guiños de un narrador en primera persona que da como su punto de vista en la historia, por cierto, flashback y esas cosas, pero me siento muy cómodo con el de tercera persona, que es narrador omnisciente, siento que me da más flexibilidad al momento de contar la historia. Pero esto también depende del gusto de cada quien. Pasamos a la siguiente, que es exactamente lo que les acabo de contar. La definición de cada una. Igualmente las láminas más adelante se las estaremos haciendo llegar para que también las tengan. Pasamos ahora a la siguiente lámina, que esta sí nos va a ayudar muchísimo al momento de que ustedes vayan a escribir una historia. Sé que por lo menos en la pantalla de mi monitor se ve muy clara acá, pero usualmente lo que se refiere al libro, al manuscrito, tiene ciertas normas y aspectos que tú debes mantener en orden. Por eso los márgenes, tú usas márgenes normales, las fuentes usas hasta News Roman, ¿para qué dice? Efraín en María de Jorge Eisen, en primera persona. Tengo que buscar ese libro, no lo he leído. Criterios básicos de manuscrito, continuamos acá. El interlineado se hace a doble espacio, sin espacio entre párrafos. Justificación a la izquierda, sangría 1,25 cm. Al momento de que tú pases al siguiente párrafo, es importante que manejes bien las sangrías. Utiliza 2 líneas en blanco para indicar los saltos de escena sin sangrar el siguiente párrafo. Eso significa que al momento que tú estás en un capítulo, está cierto personaje en la plaza y al siguiente párrafo ves que otro personaje que está ahí, que está en un planeta desértico, ahí te preguntará, cónchale, ¿por qué este salto tan drástico del lugar? Para eso sirve las 2 líneas en blanco para hacer ese espacio entre escenas, que te ayuda al lector visualmente a saber que, ok, esto está ocurriendo en otro momento, en otro lugar. Y capítulos en páginas nuevas. Cuando tú inicias un capítulo, siempre tienes que hacer una página nueva. Pasamos a la siguiente lámina. Ya estamos cerca de terminar para hacer el feedback para que también ustedes hablen y conversen y pregunten. Ok, mientras voy leyendo, cuando termine de leer, Carla, disculpa la molestia, pasa la amigo cuando te diga. La verdad es que nunca sabremos si tenemos lo necesario para comenzar a escribir hasta que comencemos a escribir. Vamos a la siguiente. Lo importante es seguir investigando, nunca dejar sentado nada. A las dudas hay que desaparecerlas con un poco de investigación. Vamos a la siguiente lámina. Ser autodidacta, exigente contigo mismo, constante con tu oficio, son rasgos que caracterizan a un buen escritor.
y parte de eso radica mucho en la lectura. Así que es importante leer, leer y leer. Y yo sé que ustedes que estudian esta carrera tienen mucho más con qué decirme de que lo hacen, porque obviamente por algo están aquí. A diferencia que yo estudié en administración, yo lo que hacía era sacar copia a las guías. Pasamos a la siguiente. Estimados cursantes, fue un gusto compartir con ustedes nuestras enseñanzas para encender la chispa de creatividad que llevan dentro. Ahora les voy a mantener esa llama mediante la escritura. Pasamos a la siguiente. Para dejarles con un mensaje, que este sí lo escribí yo, que dice así: la vida es demasiado corta como para darse el lujo de no vivirla al máximo. Ade Ramírez. Muchísimas gracias. Espero que todos estos consejitos, estas ideas, estos tips que son bastante sencillos pero bastante importantes para aquellos que todavía no se han adentrado al mundo de la escritura lo puedan hacer. De verdad que les invito a dar ese paso. Sea lo que quiera, o sea lo que sea que quieran escribir, háganlo. De verdad que es una sensación bastante enriquecedora, importante, que nos ayuda muchísimo como personas a, a dejar nuestra huella en el mundo. Posiblemente, lo digo, no escribo historias para ni ser un bestseller, escribo historias porque me gusta ver mis sueños realizados y eso es algo que he ido cosechando con el pasar de los años. Y a pesar de que esa trilogía que yo escribí, que fue escrita ya hace ya 12 años, 11 años más o menos, imagínense el tiempo, envié muchos manuscritos a las editoriales, ciertas editoriales me dieron respuesta, estuvieron satisfechos con la historia que leyeron, pero en su momento cuando estaba la crisis del periódico, sabrán que el carabobeño hace muchos años dejó de sacar papel del periódico, empezó la crisis del papel en Venezuela, y ciertas decisiones que tomaron esas editoriales obviamente me pegaron mucho, pero en vez de desistir en mi sueño, yo le escribí una secuela, 16 prodigios, llamada Generación Indie, que también es una trilogía que escribí en el 2016 al 2019. Próximamente espero publicarla comenzando este año. Así que la moraleja de esta historia es que nunca se rinde. Por muy difícil que sea todo y o sea, el venezolano no tiene, digamos, excusa para decir, no, nosotros estamos bien en lo comedido, pero hay que enfrentar la realidad y los escritores siempre suelen escapar de la realidad escribiendo estos mundos tan fantásticos que a otros lectores les llama la atención. De verdad, muchísimas gracias a todos los que han comentado, los que participaron. Así que si quieres, Carlito, no sé, dejamos como unos 10, 15 minutos de preguntas y respuestas, algo que quieran comentar, algo que tú también quieras comentar. No, bueno, de verdad que agradecido desde la unidad, desde el departamento, desde la facultad, completamente agradecido por tu participación. Poder mirar esos 8 puntos, como tú bien lo decías, realmente nos sintetizan las ideas, ¿ok? Uh -huh. Porque, bueno, muchas personas quizás quieran escribir, pero no tienen como una visión, o sea, hacia dónde voy. Y tú con esos 8 puntos nos dejaste algo bastante preciso. ¿Qué rescato? Dejar descansar el texto. Eso es demasiado importante. De Sí, verdad sí. que sí, demasiado importante porque te va a permitir reencontrarte nuevamente con lo que tú plasmaste, con lo que tú escribes. Bueno, si hay alguna pregunta de los muchachos, pueden encender su micrófono. De nada, estamos a la orden por acá. Cualquier consejito que quieran, estamos a la orden. Bueno, aprovecho el inciso. Para quienes todavía no me siguen en Instagram, mi cuenta es @a.d.ramírez. Ahí pueden seguirme en Instagram, ahí está toda la información con respecto a talleres que he dado referente a este tema de género de ficción y fantasía. Próximamente también, creo que para el mes de mayo, abril, estaré dando esta misma charla, pero más adaptada a los niños, porque vamos a escribir en consejos para literatura infantil. Ya tuve esta experiencia con el Colegio La Esperanza y el Colegio Rómulo Gallegos, y este año ya las profesoras que me han visto, porque suelo pasar muy seguido por allá, me dicen que esperan contar conmigo este año también. Gracias a lo que es la motivación para comenzar mi caso, así que sí, es importante, sí, escribir
aunque sea una hora al día, una horita, una hora al día, así como por lo menos que te pasas más de 2 horas, 3 horas en Instagram o TikTok viendo videos y reels y todo lo demás, porque yo también soy de eso, o por lo menos que me ponga a ver películas, pero dedicar una hora, 2 horas al día te va a ayudar muchísimo a que vayas agarrando ese ritmo. Pues, o sea, lo que digo es que tengas un ritmo, un trote que no canse y que te permita con el tiempo ya tener tu manuscrito ya terminado. ¿Alguna pregunta? Bueno, quedamos abiertos a las preguntas. Dice Emilia, muchísimas gracias por los consejos. Amy, gracias por los consejos, la motivación para comenzar. En mi caso, seguir escribiendo. Qué bueno, Amy, Nayarit. Gracias a todos por los consejos. La verdad, ahora quiero escribir después de este video, dice Freddy. Qué bueno, qué Excelente, bueno. Eso es me lo que contenta nosotros muchísimo. precisamente queremos. Eso es lo que va a hacer toda la vida un estudiante universitario, leer y escribir. Sí. Y bueno, este consejo le va muy de la mano de alguien que, como le mencioné al principio de la charla, que no le gustaba leer. Hay ciertas cosas que nos identifican mucho a los escritores, de que las ideas que a veces se nos ocurren pueden ser muy novedosas, algo realmente que nunca hayan, que alguien haya escrito, pero es importante esa educación, esa formación que uno debe tener al momento de escribir esa historia, cómo escribirla de la mejor manera. Y ese caso particular que les quiero traer a la mesa es que precisamente 16 Prodigios, que yo había publicado en el 2020, 2021, esa trilogía le saqué una segunda edición. Esa segunda edición, que es la que yo tengo acá a la mano, este libro lo estoy trayendo impreso de la página Autores Editores, que es una página en Colombia donde ustedes pueden bajar su archivo en PDF junto con su documento en digital JPG de la portada y imprimir imprimir su primer ejemplar. Aquí ya por lo menos, acá están varios ejemplos de lo que se refiere el libro, con una maquetación nueva, porque la maquetación que tenía anteriormente también la había hecho a mano, y, y es un resultado que vale la pena invertir. Obviamente es costoso, no les voy a mentir. Invertir en tu libro es costoso, es importante que te asocies con personas que te puedan ayudar en eso. Si tienes un amigo diseñador gráfico que te puede ayudar con la portada, buenísimo. Si tienes un amigo que sea maquetador, también. Obviamente, si vas por el lado de la autopublicación, ese digamos que es la parte que más cuesta, literalmente, es la parte que más cuesta. Pero ya cuando tú tienes el resultado ya listo en la mano, lo demás sale por sí solo porque empiezas a trabajar, no en el libro, porque ya el libro está publicado, ya está escrito, ya está editado, ya fue corregido. Empiezas a trabajar tu marca personal. La marca personal es la que te va a identificar del resto. No es que eres uno en un millón, tú eres el uno de un millón, entre el millón. Entonces es importante hacerte diferenciar en eso. Vi que alguien preguntó por acá, déjame ver aquí. Aquí dice Yosmari, fue una agradable Aquí. charla. A veces somos muy autoexigentes en el momento de escribir, pero como tú dices, no existen reglas para ser creativo. Y Gabriela, que es de literatura occidental, nos dice, pregunta, ¿cuál fue uno de tus mayores retos personales al empezar a escribir tu primer libro? Ok, gracias Gabriela por la pregunta. Parte de ese reto personal fue lo que muchos autores nobles les cuesta, de que tú tienes una idea revoloteando en tu cabeza y no sabes cómo escribirla. O sea, literalmente estás perdido, buscas consejos y no sabes cómo empezar. Ahí es donde va por eso el consejo número uno se llama fórmate, porque te tienes que formar, tienes que investigar. Esa es una de las ventajas que también tenemos actualmente por las redes sociales, de que tú puedes ver un TikTok, un video en Instagram, un tutorial en YouTube y hay muchos consejos de cómo comenzar a escribir tu primer libro. Y digamos que esa fue una de las partes que me costó muchísimo a mí. Ah, yo lo iba plasmando en el cuaderno. Yo iba haciendo mi planificación de los capítulos, cómo iba inventando los personajes, pero había ciertos momentos en que me trancaba la historia. No es el famoso bloqueo escritor. Ese término realmente yo no lo uso, sino que es una mala planificación de la historia. Cuando a ti te cuesta continuar con la historia que estás haciendo y de repente, ¡pum!, te frenas, no sabes cómo continuar, es porque omitiste el primer paso que tenías que hacer en el principio, o sea, planificar cómo escribir esa historia. Y es importante por eso lo que les digo, lo del argumento, lo de la trama, tenerlo muy, muy bien plasmado al principio para que cuando ya empieces a escribir el libro, simplemente veas la hojita, el ejemplo, ya sé, listo, voy por el siguiente capítulo. Y así. Esa digamos que fue la parte más difícil para mí cuando comencé.
Qué A ver, bueno. hay otra pregunta acá que pasó Josmario Ojeda. Fue agradable la charla, a veces somos muy pesimistas de momento de escribir, pero como tú dices, no existen reglas para ser creativo. Exactamente, muy bien. Evelyn Arreaza preguntó, ¿piensas concentrarte en la ciencia ficción o quisiera aventurarte a escribir en otros géneros? Sí, sí, por lo menos Nolan, que es el último libro que escribí, que casualmente estoy editando ahorita, tiene una mezcla de ambos. O sea, ciencia ficción me abocó muchísimo con 16 Prodigio porque también era una especie de ciencia ficción distópica en Latinoamérica. Entonces, algo que el escritor venezolano muy pocas veces hace, porque cuando tú escuchas estos comentarios, Polanito es escritor, pero cuando preguntas qué es lo que escriben actualmente los venezolanos, usualmente siempre tienen la costumbre de que son libros de autoayuda o biografías o grandes escritores y políticos que escriben eh, novelas introspectivas, mucho basadas en la realidad de sus propias vivencias, pero cuando hablamos de la ciencia ficción, muy pocos son los que se han adentrado en él. Y si hablamos de fantasía, más todavía. Por eso siento que de los dos géneros se tratan muy bien de la mano. Si hablamos de un género que me gustaría escribir a mí, me gustaría escribir un thriller, así de terror, de misterio, porque de eso se tratan también los thrillers, pues, de asesinatos y ese tipo de cosas, pero me gustaría hacer un thriller de alienígenas, de monstruos y esas cosas. Y todavía algo, como no lo he escrito, o sea, está ahí en la lista de pendientes por escribir, pero eso vendrá poco a poco. Ese es un género que me gustaría entrar. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Ahora, bueno, la verdad que ha sido bastante interesante. Ellos, hay un grupo que, cuando tú hablabas de la composición, de la planificación, ellos, bueno, nosotros nos leemos en una materia que se llama Seminario de los Nuevos Lenguajes, el método de composición de Edgar Allan Poe. ¿Ok? Y bueno, Poe allí explica cómo escribe su gran poema del cuerpo. Entonces es eso, o sea, él le dijo a los románticos en aquel momento, mira, para escribir tan solo hay que planificar y listo. Uh -huh. ¿Ok? Me Ese, gusta Carlos, el que me dice de cara a la del cuerpo es del que el corazón que empieza a latir debajo del piso el del mismo hombre, ¿no? autor, sí, El corazón del actor. Y inclusive ahorita en Netflix hay una serie, La caída de la casa Usher. El último Y capítulo es a mí me encanta hermosísimo, esa historia. hermosísimo, pero hermosísimo porque lo que hace referencia a todos los poemas. De Annabel Lee, está El Cuervo. Entonces lo que pasa es que Que yo, bueno, creo casualmente que los Simpsons hicieron una parodia del cuervo, sí, que parecía Homero también. y Bart era el cuervo. Fue un vacilón y después porque hablan así tan, uno de niño decía tan españolete, le decían así. Y Mm, después fue como más adelante, a la poca el cuervo. Y entonces leí el cuervo, ya entendí, era una parodia, pues, pero la historia es muy mm, buena también. sí, O sea, Edgar Allan Poe es un buen autor, eh, parecido así también Horacio Quiroga. Me gustó muchísimo la historia es que creo que es el almohadón de pluma. el almohadón de plumas, sí, tienen que revisar la almohada Es, cada vez que lo dormimos. yo, me lo contaron en castellano, eso fue un bachillerato y a mí me traumó por una semana, porque, o sea, yo no me esperaba ese final, porque era trágico, pues se le murió la esposa y cuando ve la almohada, ay, la almohada está pesada y era una asquerosa garrapata full llena de sangre de vaca. O por ejemplo, la gallina degollada, también. No, esa es más triste todavía. No, eso me da recuerdo de Vietnam, a mí no me gusta mucho esa historia. Luis La Ángel, leí una vez y yo dije, suficiente. Por acá alguien lanzó otra pregunta. listo, ¿tienes Dice Luis algún Ángel método Ramírez. o realizar algo en específico al momento de buscar inspiración? Para inspirarse es el mundo. O sea, yo realmente me inspiro muchísimo en el cine. O sea, todavía tengo en mis planes pendientes de escribir guiones, ser director de cine. Aquí por lo menos en Carabobo está la Escuela de Artes y Efectos. Yo hice también mis cursos ahí. Y creo que una cosa desencadenó otra, de que aunque no fui guionista ni director de cine, escribí mis historias en trilogías como para que sean adaptadas a futuro como una serie de televisión, una película. Pero buscar inspiración puedes encontrarla en cualquier manera. Puede ser por un libro, puede ser por una serie de televisión que te guste mucho, una película que te haya marcado. La inspiración está en todas partes. Lo importante es que sea algo que te llame la atención a ti y que eso que te inspira a ti lo puedas plasmar en una historia para que cuando a ti, tus lectores te lean, puedas inspirarlos a ellos también.
Así es, así es. Bueno, la profe Belí nos dice, claro, que hizo la voz de Mufasa, tiene en un video leyendo el cuervo. Me imagino que el hijo es de Horacio Quiroga también, que son esos cuentos que están allí. Ok. ¿Ok? Bueno, de verdad, sumamente agradecido, complacido. Ha sido una hora espectacular donde, bueno, nos hablaste de manera muy fresca todo este proceso de escritura y, bueno, nada más que agradecerte desde la unidad, desde el proyecto de extensión. Quisiéramos, no sé si pueden prender sus cámaras un momento para tomar una foto. Sí, no sean tímidos. Exacto. Hay muchos autores que son tímidos. Yo tengo muchos amigos autores venezolanos que son demasiado introvertidos y para sacarles un selfie es demasiado bravo, pero Sí, es hay muy que, común. hay que mostrar quién eres. O sea, sentirte orgulloso de lo que eres y cuando alguien sepa que, mira, fulanito de tal escribió un libro y que quién, y cuando te vean la cara, ah, tú eres escritor, y la gente se queda, por eso. Hay que salir a veces a las cámaras, darte a conocer. Hacer Armando Rojas Guardia. Está retraído. Ajá, Emily, Amy, Emilia, Luz Ángel, Américo, Gabriela. Creo que Américo me dijo que no tenía cámara para tomar la foto. Ahí está Emily, ya se conectó. Gabriela como que también. Ah, qué bonita. Bueno, vamos a tomarlo así. Ajá, ¿quién más se preconectó? Ok, vamos a tomar un momentico. Contamos a las 3. Uno, dos, ahí Luz Ángela también. Voy, uno, dos y tres. Ajá, otra vez. Ya, déjame mandarla. Un momentico. Otra mostrando el libro que no salió. Aquí. Ajá, voy. Ajá. Sí, perfecto. Esa sí salió. Bueno, de verdad que sumamente agradecido y bueno, gracias por aceptar la invitación. Esperemos que más adelante, en los próximos semestres también, bueno, podamos leer algo tuyo, si quizás escribas algo que sea más corto, por ejemplo, un cuento, y bueno, compartirlo a nivel de, de análisis, pues, para los estudiantes. De verdad que, bueno, totalmente agradecido. Bueno, muchísimas gracias. Te reitero mi agradecimiento. Gracias a la profe Belito nos acompañó. Y bueno, y a las muchachas de literatura venezolana, literatura occidental y los muchachos de castellano instrumental que están. ¿Oíste? Bueno, gracias, Gracias gracias, por gracias. la invitación, Carlos. Gracias al proyecto de extensión y a todos los alumnos. Bueno, sigan echando para adelante, señores, que somos el futuro. El futuro es ahora, así que a estudiar y a escribir. Gracias y nos vemos. Chao, chao. Hasta luego.